Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Disculpen aquí el retraso, pero hoy la tecnología me jugó una bromita y no se quería conectar, pero aquí andamos. Así es que buenas noches, hola Vero, Samuel, buenas noches, qué bueno que andan por aquí. Disculpen el retraso, pero aquí andamos. Me da mucho gusto verlos después de que estuvimos, creo que 3 semanas más o menos que no nos conectamos, pero ya andamos por aquí de vuelta, ya otra vez vamos a estar con esto viéndonos más seguido. Así es que, pues, muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos volvamos a ver después de casi un mes de no vernos. Pero aquí está el tema que habíamos quedado la última vez que nos vimos, ¿no? Que era el tema de la personalidad. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el asunto de cómo influye la personalidad tanto en el comportamiento como en las relaciones sociales y cómo finalmente estas terminan teniendo una, eh, pues a final de cuentas, cómo influyen o cómo es que, de acuerdo a la personalidad que tenemos, cómo es que se va a ir manifestando todo este asunto de cómo nos relacionamos, ¿ok? Hola Arnaldo también, buenas noches, ok. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, porque luego ya vi que soy bien chorero y me aviento unos ratotes. Así es que bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de este asunto de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues de entrada, ya vimos lo que era o ya platicamos un poco de lo que es el asunto de lo que es el temperamento, que ya quedamos que es un asunto que traemos como por default de paquete, que es muy claro y evidente desde que nacemos hasta los 6, 7 años más o menos, que se ve muy bien. Y después lo que es el carácter, que finalmente el carácter es la suma de la cultura, de la educación y de todo lo que hemos ido aprendiendo de acuerdo al entorno social en el que estamos y que este se puede ir modificando. Este finalmente sí se modifica, pero es mucho mejor si está acorde a lo que es nuestro tipo de temperamento, pues va a funcionar muy bien el tipo de carácter también que vayamos desarrollando. ¿Ok? Hola Gaby, buenas noches también. Y bueno, esta última parte que es lo que integra la personalidad, que la personalidad, ¿qué va a ser? Aquí vamos a tener la suma de muchas cosas. Una va a ser el patrón de pensamientos que tenemos, la otra van a ser los sentimientos, es básicamente como las emociones que hemos aprendido tanto a manifestar como a manejar. En algunos casos, pues yo lo he mencionado, existen 84 emociones intensamente. La película nos enseñó que había 5, luego nos enseñaron otras 5 más. Eh, bueno, llevamos 10 ahí gracias a intensamente, pero son 84. Y el chiste es que luego nada más nos movemos entre 2 o 3 emociones o estos sentimientos. Y el chiste es justamente ver y que, bueno, también van definiendo un poco nuestra personalidad. Y otro elemento más que es parte de nuestra personalidad es el tipo de conducta que tenemos, que nuestras conductas pueden clasificarse de 3 maneras. Vamos a clasificarlas como conductas pasivas, es decir, conductas en donde solo obedecemos o vamos de acuerdo a lo que la corriente se va manejando o lo que los demás nos dicen. La conducta asertiva, que es cuando hago y me comporto de acuerdo a lo que pienso y siento. Y obviamente que en donde no fastidias a nadie, en donde no eres grosero, pero tampoco eres un borrego, o sea, puedes tomar tus decisiones de manera autónoma. Y la conducta agresiva, que la conducta agresiva es donde todo el tiempo estás a la defensiva, donde todo el tiempo estás contestando de mala manera, o bien consideras que siendo agresivo o violento es como vas a tener mejores resultados. Entonces, eh, esos son distintivos, nuestro patrón de pensamientos, nuestras emociones o sentimientos y nuestra conducta, que va a ser distintivo de cada uno de nosotros como personas, pero que esto persiste a lo largo del tiempo y va a ser en diversas situaciones. O sea, no importa
si es en cuestión escolar, si es en cuestión laboral, si es en cuestión familiar, si es en cuestión religiosa. Es nuestra personalidad siempre se va a ver o es el patrón que siempre vamos a estar manejando, ¿no? A final de cuentas es lo que va a distinguir a cada uno de nosotros, es nuestro sello psicológico personal y como les dije, esto se integra finalmente por, aparte de los comportamientos, las actitudes, nuestros motivos, es decir, qué es lo que nos lleva a hacer las cosas. La otra es las tendencias. Las tendencias sí tiene que ver con ideologías, es decir, si somos de ideologías, llamémoslas conservadoras, de ideologías revolucionarias, de ideologías o tendencias un tanto más primitivas, por llamarlo de esa forma, no significa que seamos salvajes, simplemente que son un poco más como orgánicas. Un concepto hippie es una tendencia, llamémosla primitiva, ¿sale? También van a estar los puntos de vista y también, a final de cuentas, en la manera en la que vamos a reaccionar ante el mundo. Así que, en resumen, todo eso que acabo de mencionar es lo que define nuestra personalidad. Y en esta ocasión existe una teoría que se llama las 5 grandes, que tienen que ver con las 5 grandes tendencias o formas o tipos de personalidad que existen. Habrá otras teorías que hablan de 8, otras de 10. La más común es la de 5 y que en este caso vamos a ver cuáles son. Que en este caso las que vamos a hablar es la de extraversión, la de la dependencia, la de intelectual, la de afabilidad y la que se le conoce como estabilidad emocional. Cada una tiene como sus propias características o algunas características muy claves, el impacto que tienen en el comportamiento y la otra es la influencia que va a tener en las relaciones sociales, ¿ok? Vamos a ver una por una, también les voy a dar como ciertas características. Si quieren conocer como un poco más de cuáles son los rasgos de comportamiento que tienen cada una de estas personalidades, ahí sí, mándenme un mensajito, mándenme un WhatsApp al número que anda por ahí, creo que ya se debe de ver por ahí. Ahí me pueden escribir, mándenme un WhatsApp o mándenme un mensaje, un inbox aquí al chat del centro y con todo gusto les puedo hacer llegar una presentación donde viene todo, temperamento, carácter y personalidad, vienen todos los, ¿cómo se llaman? Todos los rasgos y tú puedes ver o ya podrás como definir o identificar cuál es el tipo de personalidad que tienes, también tu carácter y ver cuál es el temperamento. ¿Ok? Y bueno, a ver, ya saben cómo funciona este asunto. Cualquier pregunta, pues ahí la pueden poner. Yo las voy contestando y al final, pues si hay alguna otra cosa más que quieran agregar, con todo gusto lo vamos viendo, ¿sale? Ok, muy bien. Y vamos a empezar con el tipo de personalidad que se le llama extraversión. Cuando estamos hablando de un rasgo de personalidad extravertido, estamos hablando de alguien que es alguien obviamente extrovertido. Y alguien extrovertido, ¿qué características principalmente va a tener? Es alguien que por lo general va a energizar a través de la interacción social, es decir, es alguien que le gusta ser el centro de atención y que le gusta ser visto por los demás. Aquí hay que aclarar una cosa y es bien importante. Ser extrovertido y ser sociable son dos cosas totalmente distintas, no es lo mismo, ¿vale? Ser sociable es que le hablas a la gente y te acuerdas de cómo se llama la gente y cómo y convives con las personas.
Ser extrovertido es solo te gusta ser el centro de atención, pero no te interesa realmente socializar o sea, aprenderte los nombres de las personas con las que estás interactuando. Entonces, ser alguien extravertido o es tener esta personalidad de extraversión, finalmente es eso. Es alguien que motiva, es alguien que sabe cómo impactar en las demás personas justo por esta capacidad de interacción social que tiene. Es un gran motivador, tiene muy bien estudiado qué es lo que debe de decir, cómo lo debe de decir, y si lo dije bien, lo tiene bien estudiado. Los tipos de personalidad se van desarrollando de acuerdo también a experiencias y tú las puedes ir ajustando. Una personalidad no es del todo rígida y no significa que no se pueda modificar. Por eso se habla de que son patrones. Todos tenemos una suma de patrones o de rasgos de personalidad que van a ir de acuerdo a esta cuestión de la extraversión. Miren, por ejemplo, les voy a dar 5 características que tiene un extrovertido o 5 rasgos de personalidad. Normalmente es alguien atrevido, es alguien espontáneo, puede ser muy entusiasta, es alguien ruidoso y también es alguien extremadamente dominante. O sea, les acabo de dar 5 de aproximadamente 16 características o rasgos de personalidad que tiene una personalidad extrovertida o de extraversión. Entonces, les digo, si quieren conocerla, me la piden y con todo gusto se las mando. Y si tienes más de la mitad de los rasgos que están ahí mencionados, ese es el tipo de personalidad que tienes, ¿ok? Y como les dije, ¿la puedes modificar? Sí, solamente es identificar o querer saber cuáles quieres tener y cómo las vas a desarrollar, ¿ok? Existen muchas formas de desarrollarlos, existen talleres o incluso en la misma terapia trabajamos esta parte de desarrollo de habilidades personales o de habilidades sociales o de habilidades de comunicación y de asertividad. Eso también lo puedes trabajar en terapia y eso es parte también de poder hacer ajustes en tu personalidad. Bueno, aparte de que es alguien muy energizante, es muy asertivo, es decir, dice lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. No va a decirlo a medias tintas, tampoco es alguien que te lo vaya a decir de manera grosera, te lo va a decir de una forma solamente firme, te digo, nunca va a ser grosero, pero tampoco va a sonar como así, si quieres hacerlo o no. Simplemente lo va a hacer o te lo va a decir y ya. Y otra de sus grandes características es que es sumamente entusiasta. Todo le emociona, todo, cualquier cosa que hace le emociona. Ustedes podrán ver quién puede ser alguien que tiene una personalidad de extraversión. Normalmente los conductores de programas de televisión deben de tener este tipo de personalidad y a lo mejor me dices, oye, pero si lo conoces me dices, es que no es así. No, pero finalmente desarrolla o pone en práctica ese tipo de rasgos que lo puedes terminar convirtiendo finalmente en tu tipo de personalidad. Pero alguien que tiene este tipo de personalidades, cuando te ve, te dice, hola, ¿cómo estás? Y va y te abraza y hace ruido. Y el chiste es que se note que está en contacto contigo. Eso es algo que tiene normalmente como sus características clave. La otra, el impacto que tiene en su comportamiento. Algo que van a buscar constantemente de las personas que son extravertidas o extrovertidos es buscar cosas externas. Lo mueve lo externo, lo mueve lo que lo reta, lo que se le parece que es como un riesgo o es algo que le va a significar un logro. Eso es lo que motiva a alguien con una personalidad extrovertida. Y
también le gusta mucho que se note lo que hace. Entonces es muy común que también participe en actividades sociales, pero que también destaque por el liderazgo que va a estar teniendo, por el tipo eh, forma de llevar a cabo. Es decir, siempre se va a querer notar, que se vea que él estuvo ahí, que llevó a cargo cierta situación. ¿Cuál es la influencia que tiene en las relaciones sociales finalmente alguien que tiene una personalidad extrovertida? Dentro de sus grandes fortalezas es obviamente esta parte de que tiene una gran facilidad para establecer relaciones en cualquier lado. O sea, por ahí se llega a decir que alguien extrovertido o alguien que tiene este tipo de personalidad es alguien que puede desayunar con los vagabundos y cenar con los reyes, ¿no? Porque con todo mundo tiene mucha facilidad para establecer relaciones sociales y esto significa que tiene una alta sociabilidad. Aunque ya les dije, no es que sea sociable en general como de ser amigos, sino es sociable porque busca beneficios propios. Es donde se note como de, soy amigo de, o soy conocido de, o tal me habla a mí. Es como, mira, tal actor me habla, tal político me saluda, tal personaje importante estuvo en mi casa, ¿no? Es que se note el tipo de relaciones sociales que tienes, ¿ok? ¿Cuáles son los retos que tiene, o llamémosle, para no decirle debilidades, ¿no? Es a veces muy superficial en sus relaciones y entonces puede que cuando tú necesites contarle o hablarle de alguna situación muy delicada o importante para ti, la persona no te esté poniendo mucha atención o bien no le interese tanto lo que te está pasando, ¿no? Y por el otro lado, tiende mucho a tener una gran necesidad de atención. Entonces, si tú le dejas de prestar atención, si tú dejas de ponerle, de hacerle caso, te lo va a demandar y te lo va a decir y va a hacer cosas para volver a retomar tu atención. Esos son los dos retos que tiene, ¿no? Que puede ser muy superficial y por otro lado puede tener una gran necesidad de atención, ¿ok? Entonces, eso es en relación a lo que se le conoce o se llama una personalidad extrovertida, ¿ok? Luego vamos a tener el otro tipo de personalidad que se le llama de dependencia. Y aquí no es que dependa única y exclusivamente de cuestiones emocionales. Es las personas que tienen este tipo de características de dependencia, normalmente es gente que tiene la necesidad o normalmente su forma de pensar o de ver las cosas tiene cierta estructura, tiene un sistema, tiene una manera de hacerse y es así como, llamémosle como muy cuadrada y puede ser a veces muy rígida. Sin embargo, eso de tener sistemas, de tener métodos o estrategias, es lo que le da seguridad a esta persona. Entonces, alguien que tiene dependencia, igual que hace rato, como le dije con nosotros, les digo cuáles son como 5 características muy notorias o muy características, ahora sí, de sus rasgos de personalidad. Van a ser es muy escrupulosa la persona, la otra es planeadora, la otra es muy precisa, o sea, hace las cosas con un detalle impecable. La otra es alguien que es muy cauteloso. Antes de hacer algo, analiza y se fija mucho en lo que va a hacer. Y otra cosa que tiene es sumamente confiable. Es alguien que si tú le pides algo, lo va a hacer sin
sin lugar a duda, y además es alguien en quien no necesitas estarlo supervisando ni necesitas estar atrás de esa persona, porque va a ser muy, 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 muy cuidadosa en lo que hace, ¿no? Eh, Aquí, en esta parte, ¿qué va a tener? En la cuestión de su, como características claves que va a tener, básicamente van a ser dos también. Una es, va a necesitar apoyo, eso sí, necesita sentirse como en esta parte del apoyo, les digo, no es solamente de las personas, es saber que tiene el respaldo de un proceso, de un sistema, de las leyes. Eso es lo que necesita tener como respaldo. Eh, Perdón, les voy a dar un raspón aquí a veces a algunos conocidos. Los abogados normalmente tienen una personalidad dependiente. ¿Por qué? Porque normalmente todo gira en torno a sistemas legales. Y es que esto es así, y esto funciona así, y esto funciona así. Si tú le pides que se salga de ese esquema o de ese sistema, le cuesta mucho trabajo y te va a decir, no, porque la ley dice esto, y porque la ley o los reglamentos, o la constitución, o todo ese tipo de cosas. No estoy diciendo que sea malo, eso sí, todo el tipo de personalidad tiene sus cosas positivas, también sus cosas que hay que trabajar. No significa que sean malos, pero es esa parte, ¿no? Necesitan un apoyo basado en un sistema, basado en una estrategia, basado en algo. Y otra cosa que puede llegar a pasar, no siempre, pero a veces pueden requerir sentir que tienen la aprobación de otras cosas o de otras personas. ¿Ok? Por eso es que se les llama que es una personalidad dependiente. ¿Ok? ¿Qué tienden a hacer o cuál es el impacto que tienen en esta parte de su comportamiento? Pues como les dije, una es la búsqueda de la aprobación y la otra, a veces tienen dificultades para tomar decisiones independientes, es decir, si no están sustentadas bajo alguna visión de algo, no van a tomar esa decisión porque van a decir, no, es que, ¿y si me equivoco? O si está mal porque no viene en esto, o porque no está regido bajo tal esquema, o bajo tal sistema, o bajo tal reglamento, o bajo tal ley. Y eso es lo que les llega a pasar. ¿Ok? Ah, sí, Samuel, perdón, te tocó ahí un raspón en esta parte, amigo. Perdón, pero pues, finalmente son tipos de personalidad, ¿ok? Sus fortalezas, algo que tienen muy bueno en la parte de las relaciones sociales, las personas que tienen este tipo de personalidad, es el asunto de que establecen o tienen una capacidad de formar vínculos fuertes y leales. O sea, una vez que tú te haces amigo de alguien con un tipo de personalidad dependiente, tienes un amigo para toda la vida. Además, leal y fiel, que ahí está, que te apoya y que ahí está todo el tiempo. Y bueno, pues ahora sí, de ejemplo les voy a poner aquí al buen Samuel también, ¿no? Ya tenemos este cerca, ¿qué? 15 años más o menos de conocernos. Trabajamos solamente como 3, 4 años juntos, pero nos seguimos viendo por aquí con mucho gusto y cuando nos encontramos nos da mucho gusto vernos y nos andamos apoyando. Por eso les digo, ¿existen estos vínculos fuertes y leales? Sí, porque es gente que es muy confiable y que de verdad establece vínculos eh, de lealtad y de gran amistad. ¿Cuál es el riesgo que pueden llegar a tener a veces las personas con este tipo de personalidad? Y esto les pasa más en sus relaciones amorosas, no tanto en las relaciones de amistad o de trabajo. Bueno, en algunos casos a veces, ¿no? Pero pueden llegar a ser muy codependientes y pueden llegar a perder su identidad personal. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, alguien que tiene una relación codependiente es que todo el tiempo pueden caer tanto de un lado como del otro, estar preguntándose, bueno, ¿y tú cómo ves? ¿Y si lo hacemos o no? O si te parece bien que lo hagamos de esta manera. O sea, no hay capacidad de individualidad, sino todo el tiempo lo van a ver eh, como si fueran una simbiosis a final de cuentas. Hola María Ángeles, buenas noches. Qué bueno que andas por aquí también. Y entonces, regresando. Y entonces, ese es el riesgo con este tipo de personalidad, que pueden tener relaciones codependientes. Y esta parte de la pérdida de identidad personal es cuando están muy, 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 muy enamorados o enamoradas, pueden llegar al punto de creer o caer en la necesidad de complacer o de caer en el sistema o formas de comportamiento de la otra persona con tal de satisfacer las necesidades que tiene, pensando que se le va a reconocer y que por eso la van a retener o que por eso la van a reconocer. ¿Ok? Ese es el único detalle. ¿Corren ese riesgo? También dependerá mucho de qué tipo de carácter y de temperamento tenga, pero en general no son personas, les digo, estables, son buenas personas, confiables, y les digo, pues pueden ser muy, muy buenos amigos a final de cuentas, pero pues ya en la parte romántica y amorosa, ahí sí pueden tener de repente estos tropezones, ¿ok? Eh, bueno, pasando al otro tipo de personalidad que vamos a tener. Hola Esperanza, buenas noches también. Vamos a tener al tipo de personalidad intelectual. El tipo de personalidad intelectual estamos hablando aquí básicamente de personas que tienen como un gran amor por el conocimiento, que tienen una gran curiosidad por conocer todo el tiempo y que además eh, va a caracterizar mucho esta parte del pensamiento crítico. No van a hablar o no van a opinar de algo sin haberlo investigado o sin haberlo estudiado, o bien te van a dar sus puntos de vista basado en que ya hicieron comparaciones. Algo que tiene mucho una personalidad intelectual es que puede leer dos visiones o dos interpretaciones del mismo evento y desde ahí te puede decir por ejemplo, en política, y te puede decir, oye, es que mira, el grupo de izquierda piensa esto y maneja esto, y el grupo de derecha maneja esto y tiene esto, ¿no? Y a lo mejor todavía te dice lo que dice el centro o la posición del centro, pero también a la vez va a mencionar o va a plantear cuestionamientos tanto de la visión de lo que dice la izquierda como de lo que dice la derecha y así como lo que dice el centro, y todavía te va a dar su punto de vista o la percepción que tiene. Platicar con este tipo de personas puede ser muy padre, puede ser muy, muy enriquecedor justo por esta capacidad que tiene de conocer temas. Aquí lo único que nada más deberás tener cuidado es que no seas muy pasional o que no te gane la emoción, ¿no? Porque algo que tiene también alguien que tiene este tipo de personalidad es que puede ser muy sarcástico. Y cuando se da cuenta que ya te enojaste, de ahí se va a agarrar y te va a estar, te va a traer a pan y agua con su sarcasmo, que eso también es una característica o uno de sus rasgos de personalidad, ¿no? Eh, Igual te doy 5 rasgos, pero te puedo mandar todos y tú ya decides o ves cuáles son, ¿no? ¿Qué tienen? Normalmente son muy sagaces, es decir, tienen una gran capacidad para contestar.
cosa que le preguntas, cosa que tiene una respuesta y te puede hablar de cualquier tema también, ¿no? Desde La Rosa de Guadalupe, desde la novela más, en cuanto a revistas, el periódico más corrientazo que exista en el puesto de periódicos hasta periódicos internacionales o de notas internacionales, te puede hablar de lo que quieras. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene es mucha información. Por eso tienen esta sagacidad. Te contestan porque tienen mucha información. La otra, son muy creativos, obviamente. La otra, son muy versátiles. Se adaptan y se ajustan a cualquier cosa o a cualquier situación. La otra es que son muy, reflexivos, es decir, llegan a filosofar de repente, sobre todo cuando estás terminando de desarrollar este tipo de personalidad intelectual. Es muy curioso. La personalidad la terminamos de definir o se termina de formar bien después de los 20 años. Antes no tenemos una personalidad bien definida, la tenemos después de los 20 años. Y entonces, normalmente alguien que está desarrollando este tipo de personalidad intelectual son los que se avientan de repente unas disertaciones filosóficas donde te hablan de Nietzsche y te hablan de Marx y te hablan del capitalismo y del socialismo y de cómo va cambiando que la influencia que tiene el capitalismo o el socialismo en la conducta de las personas y cómo deberíamos de modificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es muy padre cuando lo estás haciendo. Ya normalmente cuando ya es parte de ti, ya es tu personalidad bien definida y ya tienes más de 30 años, normalmente ya no te aventas esas disertaciones con la gente, ya son más tuyas, pero si en algún momento se encuentra con otra persona intelectual o alguien con la que pueda platicar, va a aventarse ese tipo de disertaciones, ¿no? Y la otra es que finalmente es sumamente curioso. Y curioso es que es alguien que no le importa preguntar por qué utilizas tal tipo de ropa o por qué te vistes de tal forma o por qué piensas de cierta manera o por qué decidiste usar ese tipo por qué te compraste ese carro, porque siempre es curioso. Y es así. Pregunta por cosas que puedes decir, bueno, ¿y eso qué le importa, no? Pero es así, le gusta curiosear, ¿ok? Eh, a ver, nada más déjenme aquí ver algo antes de seguirle. ¿Qué ponen, Arnaldo? Cuando encajamos en una clase de personalidad y sabemos el tipo que somos, pero a la vez tenemos el conocimiento que hay otros tipos y hay alguna que le guste o le convenga, ¿será posible cambiar de personalidad? Sí, que fue lo que mencionaba hace rato. Finalmente sí puedes hacer esos ajustes, pero estos tienen que ser conscientes. Es decir, tienes que estar muy atento de detectar cuáles son los rasgos de personalidad que quieres desarrollar y en otro caso, como cuáles son los que vas a tener que apagar o disminuir si es que quieres desarrollar ese tipo de personalidad. Solo que aquí hay un detalle nada más. Si de repente como eh, em, para poderlo desarrollar, le digo, tienes que estar muy consciente. Si no lo haces conscientemente, corres el riesgo de empezar a tener algo que se llama despersonalización. ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente ya no te vas a sentir tú actuando o comportándote o pensando o sintiendo de formas en las que no te sientes cómodo ni a gusto ni concuerdan con tu forma de ser. Bien sencillo. ¿Cómo va esto? La gente que, por ejemplo, es cristiana, tiene una forma de pensar, tiene una forma de sentir y tiene una forma de vivir. Y la gente que no es cristiana, que es
que cree en las fuerzas del universo, que cree en otro tipo de cosas, pues te va a decir que no, que sí cree en Dios, pero desde otra perspectiva. Y entonces te lo va a plantear también desde su forma de pensar, desde su forma de sentir y desde su forma de comportarse. A final de cuentas, los dos tienen una forma de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Y los dos, desde su punto de vista, desde donde tienen su personalidad, van a decir que el otro está equivocado. Pero siempre van a terminar diciendo, pero yo respeto lo que tú piensas. No es cierto, no respetamos nada. La verdad es que piensas que idiota el otro, porque piensa eso está mal y del otro lado igual, ¿no? Pero pues siempre nos va a ganar nuestra parte cordial de la sociedad. Pero a final de cuentas es, si yo te dijera, tú no siendo cristiano, piensa como la otra persona y tú que no eres la otra persona que es espiritual, y le digo, piensa como cristiano, no le va a hacer match. Entonces, por eso es, no va a ser match y no te va a salir y no vas a cuadrar y puedes tener justamente ahí donde viene estas broncas de la despersonalización. Si tú no cuadras o no hace match con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, entonces no te va a salir. Puedes nada más checar qué necesito desarrollar, sí, puedes desarrollar ciertos rasgos, puedes desarrollar tal vez sí una personalidad, pero siempre y cuando tú estés convencido y creas que sí encaja o va contigo. Si no va contigo, entonces no hay manera. No, ni le muevas porque lo único que vas a hacer es generarte un problema emocional y un problema psíquico en donde puede terminar convirtiéndose en un trastorno de personalidad y ya deja de ser una personalidad funcional y sana. ¿Sale? Ok, regresando con este asunto de cuál es el asunto de los intelectuales. ¿Cuál es el impacto que tiene en su comportamiento? Finalmente, como les dije, va a tender a buscar información. Una persona intelectual o una persona con este tipo de personalidad, cosa que tú le preguntas, te va a decir, no la sé, pero lo voy a investigar y te voy a decir. O sea, es alguien que va a investigar y que además sí investiga, no nada más te dice que lo va a hacer, sí lo hace. La otra es alguien que analiza profundamente las situaciones y ve todo. Es alguien que sí te maneja incluso matrices de toma de decisiones, ¿no? Y que por cierto son muy buenas. Pero puede utilizar un FODA, puede utilizar una espina de pescado, puede utilizar una caja de toma de decisiones. O sea, tiene muchas formas de analizar las situaciones, ¿no? Y disfruta el aprendizaje continuo. Es alguien que constantemente está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Y es común que esté tomando un taller, un curso, o que esté actualizándose, viendo videos o comprando un libro, ¿no? Es algo que impacta muchísimo. Y en la parte de las relaciones sociales, ¿qué va a tener? Pues finalmente es alguien con quien puedes mantener conversaciones profundas y significativas, es decir, es alguien que si tú le preguntas bien, o sea, si vas con la intención de querer conocer y de desarrollar ciertas maneras si sabes que maneja o domina un tema y si tú platicas con esa persona, es muy probable que termines aprendiendo muchísimo justo por la forma en la que habla y justo por la información que maneja. ¿Ok? Entonces, es muy probable que después de que termines de platicar con esta persona, no solamente te vayas con el, oye, qué interesante, no, te vas como el de, oye, ya entendí ciertas cosas, oye, ya vi un enfoque distinto de tal situación que no había visto. Y por eso es que son
tan significativas las pláticas con este tipo de personas que tienen ese tipo de personalidad. ¿Y cuál es el único detalle que puede llegar a tener a veces nuestro amigo? Las personas intelectuales, y eso está demostrado incluso, la gente que tiene una alta capacidad intelectual, normalmente a mayor inteligencia, menor capacidad emocional tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces no va a ser empático, vas a tener cierto distanciamiento emocional y entonces tú le puedes decir, es que me siento muy triste por esto y tú decir, ¿por qué tienes que sufrir tanto? No, es que me pasó esto y me siento muy mal porque me hizo esto y me hizo tal cosa y te va a decir, no, es que no te hizo nada a ti, tú estás poniéndote así porque tú decidiste ponerte así. Entonces, es alguien que tiene a veces ese detalle, no es empático o le cuesta mucho trabajo ser empático. Y la otra, tiene muchas veces dificultad para conectar en niveles no intelectuales. Es decir, si no está con gente que hable a veces o que o no tenga como su mismo nivel de lenguaje, su misma capacidad para manejar cierta información, no se va a sentir cómodo y, como les dije hace rato, puede ser alguien muy sarcástico y puede ser a veces raspa en este punto de ser grosero o de ser como insensible. Entonces, ese es el único detalle, pero a final de cuentas, ese es parte de sus rasgos como tal de una personalidad intelectual. ¿Ok? Y luego vamos a tener eh, al afable. ¿Ok? Alguien que tiene una personalidad afable, ¿qué va a hacer? Normalmente la persona con este tipo de personalidad es alguien que es muy compasivo, que es muy confiado y es muy cooperativo. Es alguien que normalmente parece que no rompe ni un plato. Es alguien que te da mucha paz y te da mucha tranquilidad y que si tú le pides ayuda lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento es así. Normalmente va a tener este asunto de ser, les digo, muy cooperador. Es alguien que cuando hay alguna situación conflictiva o hay algún problema, él va a buscar la resolución pacífica a como dé lugar. No le gustan los conflictos, no le gustan los problemas y entonces va a buscar que las cosas se puedan resolver de la manera más pacífica posible. ¿Ok? Entonces, no quiere tener problemas, no va a tener y ni va a querer pelearse con nadie. Y entonces aquí, ¿cuáles son igual, 5 rasgos que puede tener muy característicos, que igual son aquí más de 20 rasgos los que tiene, pero les doy 5? Son sumamente cálidos, es gente que te hace sentir cómoda y te hace sentir bien. Eh, es sumamente cortés, es alguien que difícilmente te va a hablar con una grosería o difícilmente te va a hacer sentir menos. Es sumamente cortés, o sea, es alguien que si llega cualquier persona se va a levantar, ¿no? Y te va a saludar y buenas tardes o buenos días. Eh, no se va a sentar hasta que tú te sientes, es alguien que te abre la puerta, es alguien que te acomoda la silla para que te sientes, es muy cortés. La otra, normalmente es muy bondadoso. Alguien que es bondadoso, ¿a qué se refiere? A que finalmente es alguien que no ve maldad en los demás, es alguien que ve solo lo bueno y puede ser un hijo de la tiznada la otra persona, ¿no? Y te puede decir, sí, entiendo que tiene estas cosas malas y que puede ser esto, pero también tiene estas cosas. Mira, este asunto de que sea tan enojón o que sea tan agresivo,
mira, si lo canalizamos bien, podría ser una persona pues que tiene empuje, que es persistente, que tiene esta garra para salir adelante, o sea, ve bondad en todos lados, ¿no? La otra es que es flexible, y que es flexible es que tiene esta capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos o de acomodarse desde la perspectiva de los demás para no caer en cuestiones, eh, digamos, como de injusticia, ¿no? Y la otra cosa es que es alguien muy conforme, y no me refiero a que sea alguien conformista. Eh, es alguien que normalmente está agradecido con lo que tiene, que está agradecido con las situaciones que está viviendo, que está a gusto y puede decir que está conforme con la esposa que tiene, con el tipo de vida que tiene, con los hijos que, que ha educado. O sea, siempre está satisfecho de lo que va logrando y de lo que va viviendo. Y efectivamente, Arnaldo, bien lo pones por aquí, ¿no? Al afable lo podríamos considerar como el que es muy educado, efectivamente. Pero aquí estamos hablando que es una personalidad afable o una personalidad de afabilidad, ¿ok? Y ¿qué va a tener en esta parte en cuanto a sus relaciones sociales? Va a tener, de entrada, es alguien que va a formar relaciones sociales armoniosas y que además es percibido normalmente como alguien confiable, ¿ok? Entonces, igual que con como con el dependiente que yo les decía que tienes una relación muy estable y tienes un gran amigo, aquí también vas a tener una persona que siempre va a buscar que estén bien y que las cosas funcionen, ¿no? Y que es muy confiable totalmente, ¿ok? Su riesgo, o cuál es puede ser como un detallito o su debilidad de alguien que es afable, dos cosas, ¿no? Que también puede ser demasiado complaciente, demasiado. De hecho, a veces se abusa de las personas que tienen este tipo de personalidad, porque les puedes haber tratado muy mal y aún así son muy tolerantes y son muy pacíficos y te van a decir, no, no pasó nada, no te preocupes, ¿no? Y le puedes mentar la madre y de haberle dicho cosas terribles y te va a decir, no, yo entiendo, pues estabas molesta o molesto y pues no pasa nada, está bien. Ya después, pues se te pasó y ya me pediste disculpas, no te preocupes. Ese es el tipo de personalidad o es el tipo de característica que puede tener y que les digo, ese es a veces uno de sus riesgos o su debilidad. Y la otra, le cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces es alguien que también, si tú le pides algo, te va a decir que sí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le pesa mucho decir que no. Cree que vas a tener una mala imagen o una mala percepción de él o de ella, justo porque te dijo que no. Entonces, tiene ese problema a veces, ¿ok? Y por último, el último tipo de personalidad que tenemos o que podemos tener es el asunto de que se le llama como estabilidad emocional. La gente que tiene eh, este tipo de personalidad normalmente es alguien que tiene una capacidad impresionante, porque es impresionante, para manejar el estrés y las emociones de una manera equilibrada. No va a perder la compostura, no se va a mostrar ni de malas, ni te va a contestar mal, ni se va a poner triste, ni va a reaccionar de alguna forma negativa. Es alguien que tiene muy claro que es totalmente dueño y, bueno, que es dueña de su forma de pensar y de su forma de sentir, y que nada lo va a inmutar.
Todos conocemos quién es Gandhi, sabemos quién es Gandhi. Gandhi es justamente una demostración o una muestra de estabilidad emocional que, ojo, no significaba que no sintiera, sí lo sentía, pero no dejaba que esas emociones se lo llevaran de calle. Él controlaba sus emociones. Es decir, podía sentir tristeza, podía sentir enojo, podía sentir felicidad, pero él las administraba y no dejaba que terminara. A eso se refiere esta parte de estabilidad emocional. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser también sus rasgos? Los rasgos que tiene normalmente igual una personalidad que es de estabilidad emocional. También tiene más de 15 rasgos. Aquí, otra vez, 5. Es alguien sumamente relajado, tranquilo, no le preocupa nada, no le molesta nada, hasta su forma de vestir es relajada, ¿no? Es alguien que no le importa si está planchada o no está planchada la ropa, si son mezclillas, si son chanclas, no le importa, es alguien que está muy relajado todo el tiempo, ¿no? Eh, Está la parte de ser sumamente seguro, es decir, nada le perturba. Y es seguro porque sabe que domina sus emociones, no porque tenga eh, no por otro tipo de situaciones. Es muy segura esa persona. La otra es constante. Constante, es muy disciplinada para hacer las cosas. Eso es lo que le da estabilidad emocional. Y finalmente, es justo por ser disciplinado, sabe que no necesita eh, nada en particular, todo lo tiene que hacer. Si lo hace de manera disciplinada, le va a ir bien y va a estar bien. La otra es que es alguien eh, pacífico, no va a pelearse, no va a echar bronca. Si hay alguna situación donde hubo un problema, te va a decir, ok, si yo me equivoqué, no te preocupes, así lo dejamos. Pues ya, si te sirve que te pida una disculpa, está bien, si no, pues nada más dime cómo procedemos ya para arreglar esto y no seguir perdiendo el tiempo en este asunto, ¿no? En esta parte emocional que no tiene caso. Y la otra es que no son envidiosos, nada envidiosos. Son gente que incluso llegan a quitarse cosas incluso que pueden traer puestas para dárselo a los demás, o que pueden hacer, o que tienen conductas o comportamientos altruistas, eh, en donde, pero no necesitan que los demás lo vean. Simplemente hacen cosas por ayudar a los demás y ya. Seguramente conocen a Keanu Reeves. Si no conocen a Keanu Reeves, sería rarísimo, pero es un actor. Él tiene un tipo de personalidad de estabilidad emocional, a pesar de muchas cosas que le han pasado. Es alguien que ha trabajado en terapia, ¿eh? No crean que ha sido de a gratis. Es alguien que trabajó muchísimo esta parte terapéutica con él y logró desarrollar esta estabilidad emocional. Y no hay indicadores de que esté patológico ni que esté mal. La verdad es que es un cuate que tiene mucha estabilidad emocional. Ya les dije 5, hay más. Igual, si quieren saberlas, me las piden, con todo gusto se las mando y ya checan ustedes cuáles pueden tener, ¿ok? En el impacto que tienen en el comportamiento, pues obviamente que les dije, su reacción ante el estrés es impresionante, no los inmuta, no los mueve, es como, pues ok, pasa esto, pues hay que enfrentarlo y se hace y ya. La otra es, tiene gran habilidad para manejar conflictos. No, a él no le importa tanto el asunto de si es pacífico o no, así como el afable, simplemente es vamos a manejar el conflicto. Algo que tiene es, y otra vez, dije manejar conflictos, no resolver conflictos. Una gran capacidad que tiene esta persona
de estabilidad emocional es que maneja la información tan bien o tan de buena manera que deja satisfechas tanto a una parte como a la otra cuando hay alguna situación o un conflicto. Entonces, hace que las otras personas concluyan o que sean las que deciden qué van a hacer con el conflicto, pero además que ya no sigan peleando. Por eso tiene una gran habilidad para manejar los conflictos. Y la otra parte es esta cuestión de su resistencia emocional, que es muy alta, ¿no? Tiene mucha tolerancia y que además no le inmuta, además es como, bueno, pues no me importa tampoco. ¿Cuáles son sus fortalezas en esta cuestión de las relaciones sociales? Es muy confiable en situaciones estresantes, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre está con mucha calma y te puede dar su punto de vista de una manera eh, buena y sin meterse en broncas y sin hacerte sentir mal, ¿no? Al contrario, te da mucha paz y mucha tranquilidad tener a alguien así también a tu lado en momentos críticos, ¿no? ¿Cuál es el problema que puede llegar a tener? Y aquí es que a veces son percibidos como personas indiferentes o que están desconectados emocionalmente, que luego dicen, es que tiene aplanamiento afectivo, y es, no tiene aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo sí es un trastorno, pero es muy distinto tener aplanamiento afectivo a tener una personalidad de estabilidad emocional. Se nota totalmente distinto en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de pensar. Alguien que tiene aplanamiento afectivo finalmente eh, no le importa si te duele, si no, si te ríes o no, le vale gorro. En cambio, a la otra persona, alguien que tiene estabilidad emocional, si te ve contento, le va a dar gusto por ti, te va a decir que le da gusto verte contento. Si te ve triste, te va a decir que está ahí por si necesitas algo, ¿no? Si te ve preocupado, te va a decir que si te puede apoyar en algo o si necesitas algo. Esa es la diferencia entre alguien eh, que tiene aplanamiento afectivo o que está desconectado emocionalmente a alguien que tiene una estabilidad emocional o bien que tiene este tipo de personalidad, ¿ok? Y bueno, esos son los 5 tipos de personalidad que podemos tener o que se manejan. Digamos, son las sanas, son las que deberíamos tener o que debemos de tener. Por ahí existe también algo que se llaman trastornos de personalidad. Existen 10 trastornos de personalidad, pero esos luego se los iré platicando también, los iremos comentando. No para que después digan, tengo todas. No, simplemente es información y también por si conocen a alguien y saben o identifican que alguien tiene ese tipo de situaciones, pues le puedan ayudar y decir, oye, creo que tienes esto y sería bueno que te atiendas o tú, ¿no? Si tienes o te detectas que puedes tener ciertas características en esa cuestión, digo ya, conforme vayamos hablando de trastornos de personalidad, pues será bueno también que puedas atenderte, ¿no? Pero estas son las 5 eh, tipos de personalidad que se supone que son las sanas, que son las estables y que son las que debemos de tener. Aquí sí no te voy a decir que tienes 2 o 3, tienes una. Es así, no hay para dónde hacerte. Puedes tener rasgos de otros, sí, puedes tener rasgos de otros, pero no es la personalidad que tienes. ¿Ok? Y por aquí, vamos a ver nada más qué pone. ¿Será posible que exista alguien con todas las características de las diferentes personalidades? Sí, Sibyl, que era una paciente que tenía un trastorno de personalidad múltiple y tenía, se le contaron 16 personalidades. Así es que sí puede tenerlas todas, pero es porque tienes un trastorno de personalidad sana, no hay nadie. No vas a tener todas las características. Tiene que ser a fuerzas nada más
entrado en una, vas a tener solamente las que corresponden a algunas de este tipo de personalidad. Eh, y finalmente, eh, les digo, chequenlas, de verdad, pídanme la lista, véanlas, ya que las vean, tienes que hacer el checklist literalmente de cuántas tienes y decir, a ver, de extravertida, ¿cuántas tengo? ¿No? Y de afable, de estabilidad emocional. Y vas a ver que no tienes todas, pero va a haber una en donde vas a decir, tengo más de la mitad o tengo la mitad. Entonces, ese es el tipo de personalidad que tienes, ¿ok? Ese es el detalle. Y no existe ninguna personalidad ideal. Todas tienen sus cosas positivas, todas tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas, como todo en la vida, ¿no? Aquí en esta cuestión de personalidad no hay ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Simplemente son y simplemente lo que nos toca es aprender a desarrollar o fortalecer las que tenemos bien y tener cuidado con las que se pueden convertir o lo que en este caso, lo que yo les mencionaba como debilidades o retos, ¿no? Pues por ejemplo con estos cuates de estabilidad emocional que luego los tachan de insensibles, ¿no? Son las personas más sensibles a final de cuentas de todos, pero justo por su estabilidad emocional pasan como que son insensibles y es no, así. Tengo un paciente que tiene ese tipo de personalidad y sí, pues luego me dice esa cuestión, ¿no? Como que luego van y le dicen, oye, es que como que a ti te vale, ¿no? Y él, no, pues si yo también opino lo mismo que ustedes o yo estoy a favor de ustedes, ¿no? Solo que pues, yo lo manejo de otra manera. Pero es justamente ahorita una de las cosas que les llega a pasar, ¿no? Son tan buenos manejando o administrando sus emociones que la gente externa o quien no lo conoce o quien apenas lo está conociendo, pues tiene esa percepción, ¿no? Que es alguien distante o indiferente, ¿ok? Y bueno, pues sí, no existe como tal una personalidad ideal, ¿ok? Y luego por acá dice que sí, las parejas con personalidades contrarias tienden a funcionar. Fíjate que sí. eh, Finalmente, depende mucho también ahí de otros factores, ¿no? Que ya los he hablado en otros temas, que es el asunto de los tipos de apego, qué tipo de apego tienes, si tienes un apego, eh, ¿cómo se llama? Ansioso o un tipo de apego evitativo o un tipo de apego ambivalente, bueno, pues también depende de esa parte, ¿no? Pero como personalidades no importa, la verdad es que puedes estar con cualquiera, ¿no? Pueden funcionar cualquier tipo de personalidad. Nada más es si se trabajan, y de hecho ayer justamente en un foro hablaba de ese tema, es si tú te trabajas o tienes bien trabajados ya tus heridas emocionales, si ya trabajaste tus distorsiones cognitivas, si ya trabajaste tus tipos de apego, ya los conoces, ya los manejas, ya sabes cómo gestionar tus emociones, estás del otro lado, porque entonces ya, y tú tienes o encuentras una persona que hizo exactamente lo mismo, está padrísimo, porque entonces ya están pulidas y están trabajadas sus demonios, y entonces ya pueden trabajar en algo sano y en algo totalmente constructivo. Y no importa el tipo de personalidad que tengan, pueden funcionar sin ningún problema. ¿Sale? Y sí tienden a funcionar. ¿Sale? Y vamos a ver, ¿qué más? ¿Por qué se comenta cuando ven a alguien que llama la atención por su apariencia física, que vista bien o que sea guapa o guapo y le dicen qué personalidad?
Mira, a final de cuentas son definiciones populares, ya que, perdón por cómo se escuchó, pero bueno, son definiciones que se le dan finalmente de manera común. Eh, pues muchas veces luego escuchamos de que es que tiene un temperamento bien fuerte y ya vieron, ya platicamos finalmente qué es el temperamento y no tiene nada que ver con ser fuerte o débil, simplemente es un temperamento con características de ciertas maneras, ¿no? Y lo mismo pasa con la personalidad, nada más a veces lo asocian o lo determinan como personalidad, como de persona guapa o de persona atractiva, pero pues es una cuestión meramente cultural, no por alguna cuestión, no porque tenga que definir, no personalidad se define como tal, como la parte de ser atractivo o no, ¿sale? Pero al final de cuentas hay gente que sí le llama mucho la atención ciertas personalidades, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita más que quieran hacer, que quieran preguntar, que quieran comentar, decir? Hablen hoy o callen para siempre, dicen por ahí. No. Ok. Muy bien. Bueno, pues como ven, este asunto de la personalidad, les digo, tiene mucho que ver o define finalmente, es nuestro sello personal y tiende a ser finalmente o se basa o se construye con estructura del pensamiento, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Ya por ahí ya me mandaron un WhatsApp pidiéndome ahora sí este asunto, ya se los hago llegar. Ahorita que acabemos justamente esto y con todo gusto, este, pues ya estaríamos ahí mandándoselas, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, ya vamos a despedirnos, que tengan una excelente noche. Ya en la semana estaremos comentando este, de qué se va a tratar nuestra siguiente plática. Por ahí ya se está preparando también otro tallercito, otro curso. Es la versión, o bueno, es una ampliación del que hicimos sobre para parejas. Se va a hacer y ahí les estaré avisando para que lo puedan estar viendo, estén pendientes y por ahí nos estamos viendo, ¿ok? Que tengan una excelente noche, pásenla bonito, me dio mucho gusto verlos después de 3 semanitas de no vernos y pásenla bien, que tengan una excelente noche y descansen, ¿ok? Nos vemos, pásenla bien, bye.